Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, son las 10:05 de la mañana, es 13 de diciembre y arranca Getafe Despierta. Y lo hacemos para repasar con vosotros durante una hora la actualidad informativa local. Y con quién mejor que con los periodistas locales. Hoy hacemos pleno, tenemos a los principales directores de los medios de comunicación locales aquí, en el estudio de Getafe Radio. Así que vamos a escuchar unos consejos publicitarios y en unos segundos comenzamos. Atención, aprovéchese del plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luis Sauquillo 7. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre Deporte en la Calle. Y ahora sí, comienza nuestra habitual tertulia de los martes. Os presento a nuestros tertulianos de hoy. Están conmigo en el estudio Alberto Gasco, director de Getafe al Día. Buenos días, Alberto. Buenos días. A mi izquierda, Roberto Carlos Benítez, editor del Becial. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. Y también con nosotros Óscar Rubio, director de Getafe Actualidad. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos al lío. Estábamos comentando fuera de micrófonos que estaba la cosa flojita, que se nota que es Navidad, que se acercan pues estas fiestas familiares y parece que la actualidad se relaja un poco, pero aquí en Getafe siempre hay noticias que comentar, así que si os parece comenzamos con ese anuncio que ha hecho Airbus Getafe. Quieren ampliar sus instalaciones aquí en el municipio con 5 nuevos edificios. Quieren conformar un gran campus, el gran campus de Airbus Getafe, junto a sus actuales instalaciones. La peculiaridad del proyecto es que van a intentar que sean inmuebles singulares y con detalles, como el uso en la fachada de lamas de aluminio recicladas de aviones. Esto supondría que Airbus convierta a nuestro municipio Getafe en el referente para la aviación en España. La mayor factoría se levantaría aquí en la localidad. Una noticia interesante, ya que todos sabemos el empleo que genera Airbus y lo que supone Airbus, entonces, construcciones aeronáuticas para Getafe. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parecen este tipo de anuncios por parte de una gran multinacional como esta? Bueno, pues para abrir yo mismo, pues una gran noticia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Airbus y con la generación de empleo. Dice la información que Airbus estima que se crearán 230 nuevos puestos de trabajo y que la factoría de Getafe será la gran beneficiada. Todas las administraciones públicas y todos los gobiernos locales de Getafe han luchado para que Airbus se quede en la ciudad. Sabéis que siempre ha habido amagos de marcharse a otros sitios. Se abrió también planta en Illescas, en Toledo, pero finalmente la de Getafe es la más amplia, la más numerosa, y bueno, pues aplaudimos esta información, que parece que esta nueva sede será en Carpetania 2, si no me falla la información, así que bueno, se sigue ampliándose ese polígono. Sí, bueno, todo lo que implique, como bien dice Alberto, todo lo que implique generación de empleo y bueno, empresas como Airbus, que es una de las, si no la más importante, una de las más importantes que hay radicada en Getafe,
Pues siempre es positivo, ¿no? Conocíamos además esta información este fin de semana poco después de que la empresa además comunicara hace poco el plan de ajuste famoso. Justo te iba a preguntar por eso, porque vosotros lo publicasteis, ¿verdad? Sí, nosotros hablamos con los representantes sindicales un poco después de conocer el plan que afectaba a toda Europa y que también tenía implicación lógicamente en la planta de Getafe. Y bueno, nos comentaban que en un principio iba a afectar a unos 39 trabajadores de la planta de Getafe y que contaban con que esas bajas supuestamente que se iban a producir en esta planta se cubrirían con jubilaciones, que iban a intentar, poner en marcha un plan para que no hubiese despidos. Bueno, después de eso, días después, conocemos este proyecto. Bueno, veamos si finalmente se genera empleo, si finalmente el plan de ajuste transcurre de forma paralela a este proyecto. Pero bueno, como comentamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Airbus siempre tiene trascendencia en Getafe, y la idea es un poco que, pues si se consigue realmente llevar a cabo este proyecto, que parece que ya va tomando forma, y se consigue, paliar de alguna forma ese plan de ajuste con la generación de nuevos puestos de trabajo, pues siempre será bienvenido. Roberto, ¿tú conoces cómo lo viven los trabajadores? No, yo lo que sí que estuve hablando con algunos trabajadores es un poco no la incertidumbre como tal, pero sí cuando se hizo hace unas semanas el anuncio de la reestructuración y del personal y bueno, pues yo hablé con algunos y sí que estaban un poco intranquilos porque no tenían mucha noticia de cómo se iba a hacer estos ajustes, y a mí también me sorprende mucho que se haga hace 2 semanas una declaraciones o que se diga que se va a llevar un plan de ajuste a nivel europeo de la plantilla y de tema de gastos y tal, y que ahora nos vengan con un macro proyecto, por así decirlo, que tiene una inversión y que están diciendo que va a crear empleo. Entonces es un poco un contrasentido que en un lapso de tiempo tan pequeño estamos hablando de que van a haber reestructuraciones en personal y que en 2 o 3 semanas pues no solamente no va a haber reestructuración, sino que se va a crear empleo. Una cosa un poco extraña. Además coincide un poco con esos 2 meses que se han dado a empresa y sindicatos para negociar el plan de ajuste, ¿no? Se han dado ese plazo para ver de qué forma se ajustaban esta reestructuración laboral. Coincide además que pocos días después se anuncia este nuevo proyecto. Es un poco extraño, la verdad. En cualquier caso, es que la noticia hoy de ABC no es de hoy, ¿eh? En octubre ya la compañía emitió una primera nota de prensa. Nosotros publicamos algo el 19 de octubre porque nos llegó esa nota de prensa donde hablaban de una gran sede social para la compañía en Carpetania, y decían que ya hablaban de trasladarse prácticamente todas las dependencias de Airbus allí a esos 400.000 metros cuadrados de suelo que tiene Airbus en Carpetania. Sí. La verdad es que la novedad yo creo que reside en el hecho de que ya se ha adjudicado el proyecto al estudio de la Mela. Eso es. Yo creo que eso era lo que ha lo que se ha hecho público son un poco los detalles del proyecto, sí, del proyecto arquitectónico, más que... Pero ya se venía hablando de que pretendían hacer una gran oficina central radicada en Getafe. Y sí que es cierto que la novedad es esta, pero como bien comenta Roberto, chocan un poco los tiempos, ¿no? Ha transcurrido demasiado poco tiempo desde el anuncio de esa reestructuración que afecta a toda Europa, a toda España, a las 4 plantas de España y en concreto también a la de Getafe, y que tan poco tiempo después, teniendo en cuenta que se está ahora mismo en esa fase de negociación con sindicatos, se anuncie este nuevo proyecto y que además se incida un poco en el tema también de la generación de empleo, ¿no? Un poco contradictorio. Haremos el seguimiento, veremos cómo evoluciona el tema y veremos cómo se queda esa reestructuración y cómo afecta realmente a los trabajadores. Sabemos que están negociando, pues lo iremos contando aquí en Getafe Radio. Pues por continuar abordando otros temas de actualidad, hablaremos de ACOE, de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe, que ha puesto en marcha una nueva promoción comercial, tanto de las galerías comerciales como de ese tradicional mercado de Navidad que suelen montar en la calle Madrid, esos puestos a los que salen los comerciantes pues a mostrar sus productos en Navidad a los getafenses. Proyectos de dinamización, todos ellos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis cómo se ha organizado el mercado y todas las actividades que hay en torno a las galerías comerciales para estas Navidades? Bueno, pues que el pequeño comercio tiene que pelear contra gigantes, y sobre todo en esta época en la que todos nos volvemos locos con las compras navideñas. Y bueno, ACOEG está trabajando mucho y bien en este sentido en
históricamente, pero de un tiempo a esta parte parece que su actividad en este sentido crece aún más. Y bueno, todo lo que sea apoyar el pequeño comercio, lógicamente, nosotros que también lo defendemos mucho desde estos micrófonos, pues nos parece ideal que la gente salga a la calle, llevar el comercio a la calle, sacar ese mercado a las calles y plazas de Getafe me parece ideal, y que nosotros los periodistas pues les echemos una mano en difundirlo y que la gente salga y que evitemos un poco los grandes superficies comerciales y miremos también por el comercio local que nos da mayor calidad y más cercanía. Hablábamos hace poco en estos mismos micrófonos de ese plan de dinamización de la calle Madrid, ¿no? que estaba intentando impulsar el ayuntamiento, y un poco esto viene a contribuir en ese sentido. Yo es que soy bastante pesimista con el tema del pequeño comercio, lo comentábamos aquel día. Sí que es cierto que en estas fechas ellos hacen su agosto particular con este tipo de actuaciones, que evidentemente entiendo que hay que seguir haciendo, que hay que seguir intentando por todos los medios que el pequeño comercio en Getafe no desaparezca, pero lo tienen muy complicado. Como dice Alberto, pelean contra gigantes y sobre todo, pelean más que contra las grandes superficies, contra la propia cultura que nosotros nos estamos inculcando a nosotros mismos de salir a comprar a determinados lugares, y nosotros mismos estamos tendiendo a abandonar el comercio de proximidad. Pero bueno, como digo, me parece que ese tipo de actuaciones son necesarias y que todos tenemos que intentar en la medida de lo posible contribuir a ellas, porque también se genera empleo, porque contribuyen también al desarrollo económico de la ciudad, y porque los que hemos vivido en Getafe y los que hemos tenido la suerte de crecer en esta ciudad hemos crecido con este comercio y con tiendas y con locales históricos y entrañables que queremos que continúen ejerciendo su labor. Roberto, son muchas iniciativas. Van a sortear 200 euros en compras para gastar dentro de las galerías comerciales en un solo día. Va a haber talleres para los más pequeños de magia, mini teatro, por las distintas galerías comerciales de Getafe, desde la de las Margaritas hasta la Galería Oeste de San Isidro. En el sector también, en la Lope de Vega, en la Alhóndiga, muchísimas galerías participan y también recibirán la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos, que parece que a todos nos gusta ir a esos grandes centros comerciales por la ilusión con la que viven nuestros niños. Pues la visita de tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos también van a estar en las galerías comerciales de Getafe. ¿Tú animarías a nuestros oyentes a participar en esta iniciativa? Sobre todo a los que tenemos niños en época de vacaciones que no sabemos dónde aparcarlos. Es un buen sitio para estar cerca de casa y estar con los niños en actividades que a los niños les gustan mucho. Por ejemplo, ha puesto un ejemplo, yo mi hija ya está, en cuanto ve un Papá Noel, pues ya se tira a sus brazos. Entonces, si va a venir Papá Noel, viene el cartero real, tienes para hacer taller de chapas, hay mini teatro, estará... He visto que está una cosa que a mí me llama mucha atención, que es el encierro del pollo, que por lo que debo entender es que es un encierro tipo toro, pero con un pollo, un señor disfrazado de pollo. Debe ser algo así, lo que no sé si será un pollito de verdad, o será alguien disfrazado. Pero está muy protegido. Será alguien vestido de pollo. Pero debe ser un señor vestido de pollo que va detrás de los niños o algo así, ¿sabes? Me hizo mucha gracia. Me llama mucho la atención. No quiero ver a los animalistas protestando cuando vean el pollo. Claro, por eso, debe ser un señor vestido de pollo. Un pollo sin cabeza, puede ser, ¿no? Mira, me llama creo que nos llama a los que tenemos niños a participar, porque el otro día estábamos haciendo un poco, en mi casa hacemos un poco cuadrante de los fines de semana, a ver dónde nos vamos a repartir y tal, y viendo las actividades que había mi hija, pues claro, se le ponían los ojos como platos, decía, joder, porque hay un pollo, porque hay un cartero real, porque hay un camello. No sé si el camello realmente viene, pero también está anunciado un camello real. Sí, pone el día 2 de enero. Claro, todas estas cosas yo creo que a los niños les llaman mucho la atención. Luego, como decía, pues creo que la semana que viene o el fin de semana hay talleres navideños en el mercado de Navidad, en la calle Madrid, y es un buen momento, pues primero para que uno pase por su barrio, por la calle, que los que tenemos niños podamos estar con ellos ocupados y que incluso pues nos podamos escapar un poquito para hacer alguna compra que nunca viene mal. Y luego que si hablas con los comerciantes, cada vez que hay una actividad de este tipo, en la caja, que es lo que decía Óscar, lo notan y dicen que cuando desde la administración se le apoya y se hacen este tipo de iniciativas o tal, pues que lo notan en su cuenta de beneficios. Entonces eso hay que mirar también lógicamente sus ingresos, que mejoran en estas fechas, y no solo en estas fechas, cada vez que se hace una iniciativa que atrae más gente a la calle. Así que bueno, es un asunto que a lo mejor hay comercio en Getafe, y imagino que también en otros sitios, que sobrevive gracias a dos campañas, a la de verano y a la de invierno, a la de Navidad. Y ahí yo he hablado con muchos comerciantes en Bercial, por ejemplo, y me dicen que ellos sobreviven el año por la terraza del verano. Fuera de eso sobreviven.
Y aquí igual, como decía Alberto, pues es una de las épocas en las que los comerciantes pues pueden mantener el empleo de sus trabajadores, pueden seguir teniendo sus comercios abiertos, y todo lo que sea apoyar y echarles una mano a mí me parece fenomenal, porque la calle sin comercio de proximidad son barrios muertos, lo hemos dicho muchas veces. Es verdad que como decía Óscar Sanosi, ha impuesto un poquillo el modelo de centro comercial en el que uno va, aparca y lo tiene todo muy de la mano, compra, come, consume y se va a su casa, pero el comercio da vida al barrio, el comercio de proximidad, el comercio de calle da vida a los barrios y mantiene las calles con movimiento y despiertas. Un barrio sin comercio, sin actividad comercial, es un barrio dormitorio, es un barrio que no tiene vida por la calle, por así decirlo. Entonces todo lo que sea echar una mano a mí me parece fenomenal, y creo que ACOEG acierta dirigiendo la oferta a las familias con niños, a las actividades infantiles, porque es lo que nos mueve a los mayores un poco a participar casi obligados, porque sí. Tenemos que llevar a los niños al cartero real, al Papá Noel y a que se pinte la cara durante la fiesta navideña. Yo creo que esto que está comentando Roberto es fundamental, y creo que de hecho que ahí radica quizá lo que deberían hacer desde las administraciones, incluso quizá desde las propias asociaciones y los propios comercios, es el tema de los niños. Yo creo que hoy en día es lo que más atracción genera siempre es actividades infantiles, teniendo en cuenta lo que comentaba, pues, ¿no? ese problema cultural que se está instaurando, ¿no?, en las familias en cuanto a los centros comerciales. Y sí que es cierto que siempre que haya algún acto en el que tengan que ver los niños, actividades infantiles, talleres y demás, siempre gozan de éxito. La verdad es que creo que ACOEG está acertando muy bien por ahí. Otra iniciativa que me gustó mucho y que repetirán el año que viene es la de Dibuja tu comercio favorito, un concurso que organizaron a finales del año pasado y que creo que se repetirá en febrero, donde los niños pues dibujaban la tienda de barrio favorita y luego se exponían esos dibujos en la sala, en la fábrica de las harinas, en la sala Lorenzo Azofra. Fue una iniciativa que gustó mucho, y yo creo que ese tipo de iniciativas son las que están funcionando, así que creo que en ese sentido lo están haciendo bien. Por relacionar este tema comercio con el de seguridad, que es el que vamos a abordar ahora, Roberto comentaba que los comercios dan vida a las ciudades, pero también aportan seguridad, las luces de sus escaparates, el movimiento y demás, y es que la seguridad es protagonista hoy. En concreto a las 12 tenemos una presentación en una galería comercial, casualmente la de la Alhóndiga, en la que nos van a explicar el plan de seguridad que impulsa el gobierno municipal en relación con los comercios. Están realizando una serie de campañas, una de ellas ha consistido en dar charlas de cultura de seguridad por los centros cívicos, y ahora a las 12 nos presentarán esta iniciativa en la que policía de barrio y comerciantes van a trabajar de la mano para evitar robos en establecimientos de proximidad. ¿Qué os parecen este tipo de iniciativas que están impulsando tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el de la Policía Local? Bueno, hay que tener en cuenta que, aparte de atraer público a las actividades de dinamización, atraen también otro tipo de cuestiones más complicadas, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay más riesgo de sufrir robos y demás. El tema de la seguridad últimamente en Getafe está muy vigente. Hemos tenido, hace un par de meses, ¿no?, una rueda de prensa en la que la alcaldesa y el responsable de Policía Nacional ponían un poco... anunciaban un poco la puesta en marcha de estas medidas de coordinación entre Policía Local y Policía Nacional. Y bueno, pues hoy vamos a vivir a partir de las 12 la puesta en marcha y la presentación de este proyecto de seguridad más centrada en el tema del comercio. Parece que se están dando pasos. Ayer veíamos una información en la que unas declaraciones de Herminio Vico que a mí me llamaron poderosamente la atención, porque además no es la primera vez que se comenta el tema de la inseguridad subjetiva. Y a mí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión con el tema de la seguridad o la inseguridad subjetiva, porque parece que se está intentando dar a entender que en Getafe todo lo que acontece, que sí que es cierto que es una ciudad muy grande y que pues quizá el índice de delitos no es significativo como para poner el grito en el cielo, pero se está quitando quizá demasiado hierro al asunto y se está dando a entender que es una cuestión, pues eso, subjetiva. El comerciante que sufre un robo, el local, el restaurante, el bar a que le revientan el cristal y le acceden, o a que le sustraen todo el material, evidentemente a ese comerciante no se le puede hablar de una inseguridad subjetiva porque lo está viviendo en sus propias carnes. Y de hecho el propio ayuntamiento se está contradiciendo en el sentido en el que están haciendo cosas para paliar esa sensación. En las charlas que está dando policía
que comenzaron, creo, ayer, ¿no? ¿Comienzan hoy? Ayer. Sí, ayer en las Margaritas a las 6. Eso es una pata, el tema de intentar tranquilizar, entre comillas, a la población. Yo también entiendo que ese tipo de cuestiones tienen un recorrido muy corto, porque, bueno, dar una charla en un centro cívico, al final, pues veremos a ver a qué índice de población llega y qué mensaje se consigue transmitir. Y en cuanto a poner en marcha campañas de prevención y de refuerzo de seguridad en los comercios, evidentemente los comerciantes lo van a agradecer, los clientes también, lógicamente, pero se está dando a entender que quizá no es que haya un problema, pero que sí que es cierto que hay que reforzar cuestiones tan básicas como la seguridad. Claro, lo que pasa es que el ayuntamiento se escuda al gobierno local en los índices los ratios, ¿no? Los índices de seguridad, y dice, y eso es cierto, los números son los que son, y dicen que Getafe es una de las ciudades más seguras del entorno. Entonces se basan en eso, esos números dicen lo que dicen, y luego es cierto que trabajan para esa sensación de inseguridad. Las sensaciones son como los colores, ¿no? Son un poco subjetivas. Ella, la alcaldesa, dice que habla mucho con los mayores, sobre todo en los barrios más antiguos, Margaritas, Alhóndiga, Juan de la Cierva, donde sabéis que se producen muchos hurtos a mayores cuando van sobre todo al banco a cobrar su pensión y tal, y que sí le habían demandado que esta policía de barrio, y según ella, según Sara Hernández, dice que la sensación y los índices también de estos hurtos han descendido gracias a esta policía de barrio en zonas pues conflictivas, sobre todo en hurtos. El tema de los comercios es otro asunto que también afecta. Así que bueno, todo lo que sea aumentar la seguridad y favorecer y evitar que los cacos campen a sus anchas, y es cierto que la presencia de policía disuade estas actuaciones. Así que bueno, es difícil combinar los datos por un lado con lo que sienten las personas cuando hay... Mi madre vive en Margaritas y tienen miedo a ir a cobrar su pensión al banco, y como ella muchos mayores, con lo cual hay que luchar contra eso para que los vecinos no perciban esa sensación y no suceda hurtos que se dan. Claro, es lo que comentábamos, ¿no? Que ese comerciante al que el comerciante o cualquier vecino al que ha sufrido un atraco en primera persona, no se le puede, a través de una charla, intentar disuadir de que en Getafe no ocurren cosas. Ocurren cosas, es lógico. Estamos dentro de unos márgenes razonables. No estamos tampoco no somos la ciudad con mayor delincuencia de la zona sur, ni mucho menos. Pero ocurren cosas. Y van a seguir ocurriendo, seguramente. Y la presencia policial disuade y las campañas puntuales disuaden, pero seguirá habiendo delitos, se seguirán cometiendo robos y seguirán cometiendo atracos en locales. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es el hecho ese, ¿no? Que además es que no ha sido en una ocasión puntual. Queríamos que es un poco la línea del discurso que está intentando marcar el gobierno local, de intentar restar importancia, porque también la oposición está haciendo todo lo contrario. Está intentando utilizar el tema de la seguridad como arma arrojadiza, que es algo también que se hace habitualmente, ¿no? Yo he escuchado a Juan Soler decir eso de la sensación de inseguridad que no se correspondía. Juan Soler cuando gobernaba. Claro, pero porque la seguridad es como la limpieza, ¿no? Seguridad y limpieza siempre son las armas arrojadizas de la oposición contra el gobierno local. Y cuando se cambian las tornas, pues evidentemente el gobierno local se defiende, claro, y la oposición ataca. Porque son cuestiones que tienen mucha permeabilidad en la ciudadanía. O sea, el tener tu calle limpia y el tener tu familia segura es lo que más prioriza un ciudadano a la hora de valorar su calidad de vida. Yo creo que esas charlas, tal y como se han planteado, no he podido asistir a la que comenzó ayer en las Margaritas, no son tanto para convencer a la gente de que no existe inseguridad en Getafe, sino para ayudar a la gente a actuar frente a un posible... esas situaciones. Frente a una posible situación. No digo eso, no digo que se esté intentando convencer a la gente perdón, de que no hay delitos. No digo eso. No en las charlas de la policía, no digo un poco... El mensaje que se ha trasladado desde el gobierno local a los medios de comunicación y a aquella rueda de prensa, chicos, si recordáis. Sí. Incluso el propio responsable de Policía Nacional hacía un poco el comentario de que sí, se han cometido X delitos en este mes, pero es un índice normal, es una ciudad muy grande, se cometen delitos y se van a seguir cometiendo delitos. No digo que a los ciudadanos se les intente inculcar el hecho de no, porque es que sería falso, no es una ciudad insegura, pero lo que comento, va a seguir habiendo delincuencia, porque es normal y es habitual, y tenemos que contar con que esa lacra es muy complicado erradicarla del todo. Lo que digo es que un poco el mensaje, también un poco pues, por lo que está, digamos, presionando la oposición con el tema, es intentar trasladar a los medios de comunicación eso, una sensación de cierta normalidad.
En ese sentido, yo sí que he hecho en falta, se comentó en esa rueda de prensa, que nos faciliten los datos de manera regular. Decían que es que hay que ser muy prudentes con esos datos, que un porcentaje se puede disparar por el incremento de uno con respecto a anteriores y tal. Y bueno, a mí eso me lo explican y lo entiendo, pero creo que todo sería más transparente y más sencillo si nos facilitaran los datos, tanto numéricos como porcentuales, porque es muy fácil acusar a los medios de comunicación, que somos los que estamos sembrando la alarma entre la población, haciéndonos eco de determinados hurtos o robos o este tipo de cosas. Pero si tuviésemos los datos fueran accesibles, hubiese una política de seguridad en la que todo fuera más transparente, pues a lo mejor sería más fácil tanto para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como para nosotros los periodistas hacer nuestro trabajo y no caer en esa alarmismo social o en crear esa sensación de inseguridad que yo creo que sí que tienen los ciudadanos de algunos barrios, como pueden ser los de Juan de la Cierva o los de la Lónega. Los datos, a mí me vais a perdonar, pero los datos para mí siempre son muy manipulables, y el ejemplo lo tenemos en los robos de los trasteros del Bercial. ¿Y qué pasaba? Cuando se cometían los robos en el Bercial de los trasteros, se computaba robo por trastero. Cuando vio que se disparaba la cifra, porque claro, si entra en una comunidad y roban 50 trasteros, cuando vieron que esas cifras se disparaban, ya los robos se contabilizaban las comunidades como uno. Entonces, claro, ¿bajó drásticamente el robo? Efectivamente, bajaron los robos, pero porque no se contabilizaban como unidades, cada uno que poníamos una denuncia, sino como un global de la comunidad. Entonces, yo las cifras, me vais a perdonar, pero a mí no me dicen nada. A mí lo que me dice efectivamente serían los números, o sea, no porcentuales, sino los números de los robos que se llevan. Y estoy de acuerdo con lo que dice Óscar en cuanto a que las cosas pasan y es normal, entre comillas, ¿no? Porque es una ciudad muy importante de la Comunidad de Madrid y porque, bueno, pues por desgracia hay una serie de bandas. Tenemos los organiceros famosos que ni siquiera son de Getafe, sino son bandas itinerantes que actúan en un municipio, luego van a otro y van haciendo un poco, van un poco viendo por dónde ellos pueden conseguir sus objetivos sin fijarse en uno, ni tiene por qué ser del municipio los que actúan, ¿no? ¿Cómo se mitiga eso? Pues efectivamente, si la gente entiende o los vecinos vemos que hay una presencia policial en las calles, no hablo de un estado policial, sino pues que uno ve que la policía pasea, que no va en el coche, que la policía de barrio, creo que el espíritu que tiene es ese, ¿no? El que pasea por la calle, que los vecinos le comentan, que hay una intercambio de información, porque es cierto que siempre pues uno en los barrios en los que ocurre cosas, pues sabe quién es, dónde se juntan, qué es lo que hacen. Eso a la policía le ayuda mucho a la hora de la investigación de los delitos y de la prevención de los mismos, porque si se tiene identificado a quiénes son los que los cometen o dónde se juntan o qué pretenden hacer, pues eso ya es un acicate pues, para que se ponga en marcha todo el proceso de que lleva lo que es la prevención de la seguridad. Si eso durante un tiempo no se ha visto en la calle, y el hecho papal en Las Margaritas, en el que se puso una furgoneta, creo que era estable, y en el resto de barrios no hay, pues eso ahí nos lleva un poco a ver la sensación de seguridad. Cuando uno va a Las Margaritas y ve una patrulla estable y va a Juan de la Cierva y no lo ve, pues a lo mejor no puede pensar, coño, es que a lo mejor aquí hay más delitos, pero seguramente los vecinos de Las Margaritas estén más seguros con esa policía ahí en la plaza que si no la hubiera y que estuviera dando vueltas. Alberto, su madre vive en Las Margaritas y estoy seguro que viviendo la policía allí presencialmente se sentirá más segura a la hora de ir a la calle. Por la labor esta que dices tú de hablar, no, la policía que está en Las Margaritas o que ha estado en Margaritas no ha tenido que actuar, digamos, ante situaciones extremas, pero sí disuade ciertos comportamientos y sobre todo genera una normalidad de que haya presencia policial en las calles. Tiene que ser algo habitual y normal y no solo para reprimir, sino para dialogar, que ese punto me parece importante, y por ahí van un poco las charlas que comentaba Ruth, que sobre todo dirigidas a mayores y tal. Me parece una excelente idea y que los mayores aplauden y los vecinos tenemos que aplaudir, y la presencia policial en las calles
Además, tenemos una policía local excelente y nacional también, así que, bueno, todo lo que sea favorecerlo me parece fenomenal. Y de nuevo ayer os hacéis eco vosotros en Getafe al Día. La alcaldesa pidió una reunión con Cristina Cifuentes para abordar las dotaciones necesarias en Los Molinos y Buenavista, los dos barrios de nueva creación de Getafe que siguen sin tener las dotaciones necesarias para desarrollar su vida diaria, colegios, centros de salud, carencias de todo tipo. El ayuntamiento sigue llamando a la puerta de la comunidad, pero la comunidad no mueve ficha. ¿Cómo lo veis? Es que tiene mucho que reivindicar Sara Hernández ante Cristina Cifuentes. Tiene mucho trabajo por delante y parece que ha pinchado un hueso. Pues a ver, los nuevos barrios tienen déficit de dotaciones. Los nuevos barrios y algunos de los antiguos también. Y bueno, el tema de Los Molinos y Buenavista pues tiene pinta de que va a ser, o mucho cambia la cosa, va a ser un mal endémico. Por esa guerra que siempre hay entre administraciones cuando son de diferente signo político. Bueno, ella solicita la reunión con Cifuentes, veremos a ver si finalmente esa reunión se produce. Y como digo, tiene mucho que negociar con ella y tiene muchas cosas que desbloquear con Cristina Cifuentes y lo tiene complicado. Bueno, vamos a ver si realmente se produce esa reunión y qué compromisos puede sacar, pero vamos, no veo yo que sea muy factible hoy en día que la Comunidad de Madrid se vaya a prestar a acelerar, porque además es que cada vez que hay una reivindicación por parte del gobierno local hacia la Comunidad de Madrid en algún sentido parecido a este, acaba topando con una pared. No hay financiación, no hay proyectos, no hay viabilidad. Veíamos hace poco además el tema de Tecnogetafe, ¿no? Una cuestión también que el gobierno local pedía más financiación, pedía a la Comunidad de Madrid que desbloquease un poco la situación. La Comunidad de Madrid pues hace oídos sordos y es una guerra entre administraciones bastante compleja. Decía Sara Hernández que hay más de 1 millar de menores con necesidad de asistencia de pediatría y un porcentaje mayoritario de población entre 25 y 44 años, lo que hace prever el incremento de nacimientos. El barrio cuenta actualmente con 4.000 viviendas en fase de terminación muy cercana. Estamos hablando de Los Molinos. Tú, Roberto, tienes experiencia en el Bercial porque les llevamos unos años de ventaja, pero también hemos vivido esa situación. No, lo que decía Alberto, y seguimos teniendo déficit después de 10 años desde que se entregaron las viviendas, y lo hemos dicho muchas veces aquí en los micrófonos, que es una pena que no se aprenda de los errores del pasado y que se sigan perpetuando. Y cuando se diseña un plan de adaptación urbanística, lo primero que se hacen son las calles y las viviendas, pero se deja para último las dotaciones, que yo considero que debería ser lo primero que se debería de llevar adelante, porque no puede irse uno a vivir en Los Molinos y no tener un colegio donde llevar a los niños y tener que ir todos los días en peregrinación a otro barrio a que le hagan a que tu hijo o tu hija pueda asistir a unas clases que son obligatorias. Aquí es que no estamos hablando de unas peticiones, como decíamos en el trabajo, peticiones viciosas. Estamos hablando de derechos que uno tiene adquiridos, como es el derecho a la educación. Y es una pena ver que tanto uno como otro, porque es verdad que gran parte del problema de la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento también tiene sus competencias para crear sus dotaciones, que también las tiene que hacer, y hacer los mini centros cívicos estos que han hecho, pues para mí es un parche, pero que hay que pensar en cómo se quiere esos barrios de aquí al futuro. Es verdad que la Comunidad de Madrid, pues igual que el consorcio, no está muy por la labor de afrontar cosas, aunque sí es cierto que ahora el consorcio va a dar un dinero para hacer una de las obras, creo que en Los Molinos, pero no es normal que se vayan a vivir a un barrio y no tenga absolutamente nada y tenga que depender del coche para moverse, pues para llevar a su hijo al colegio o simplemente para ir al médico. O sea, una cosa que es increíble que en el siglo XXI todavía se siga padeciendo. Sí, el tema de los centros de salud también. En este asunto la alcaldesa ya se ha puesto seria porque sabe que tiene un problema con Molinos y Buenavista y que es lo que estamos diciendo es de ella, porque es un problema de la alcaldesa. A la gente le hablas de competencias y lo entienden una vez, pero a la segunda te vuelven a exigir lo que ellos demandan para su vida diaria, que es un colegio en su barrio y un centro de salud que no tienen a día de hoy. Y entonces la alcaldesa se ha puesto seria, ha solicitado esa reunión. Si os acordáis de esa foto que se hicieron al principio de la legislatura, Sara Hernández y Cristina Cifuentes, que no sé si recuerdo fue la primera alcalsa que recibió. Sí. Quedó nada muy más ser nombrada secretaria también general de la Comunidad de Madrid. Todo fueron buenas palabras, ¿verdad? Pero
como comentáis, las relaciones siguen siendo las que son. La ampliación del Colegio Los Molinos es insuficiente porque se va a demandar, se necesita muchas más infraestructuras y Molinos y Buenavista siguen siendo los grandes agraviados de este crecimiento urbanístico, pues pensando con los pies en lugar de con la cabeza. Fijaos que hasta lo más básico que pueden ser las marquesinas, que en el Bercial todavía no tenemos y que nos pusieron 2 casi regaladas. Pero es que en estos barrios tampoco las hay. Entonces uno se lleva las manos a la cabeza porque ya no hablamos de grandes infraestructuras de un centro, por ejemplo, de un centro de salud que sí que lleva aparejado la construcción de edificios, el personal. Estamos hablando de una simple marquesina para que cuando uno va a coger a tubo no se moje en esta época, y no hay. No se gasta ni siquiera el dinero en unas marquesinas que solucionarían mucho la vida a la gente que usa el transporte público en barrios que no están tampoco muy bien comunicados. Porque se hizo una reestructuración del transporte que todos los vecinos han demonizado porque da muchísimas vueltas, ha complicado los itinerarios de otros barrios que estaban bien, y al final la sensación que uno le queda es como que vive ahí un poco de prestado, ¿no? Que es que no hay nada siquiera, que está, te digo, una simple marquesina que yo creo que no debe costar mucho dinero poner en una parada de autobús y ni siquiera se piensa en eso. Entonces es cierto que, como decía Alberto, al final todo le cae a la administración más cercana, que es el ayuntamiento, incluso muchas veces sin tener culpa porque no tiene competencias para afrontar estas inversiones. Incluso sin competencias se había anunciado que se iba a hacer la escuela en Buenavista, que se iba a hacer con dinero municipal, igual que se hizo en el Bercial. Y al final estamos en las mismas, ¿no? Como una administración que no tiene competencias tiene que gastar el dinero para dar un servicio a los vecinos, porque evidentemente es que ahí sí que hay unas estadísticas que es que aquí vivimos 5.000 personas o 2.000 niños y como decía Alberto, el colegio antes de construirse ya se ha quedado pequeño. Entonces vamos a pensar en el futuro, con datos en la mano, para no tener que complicar a las familias. Dicen que a medio plazo o corto plazo 20.000 habitantes Los Molinos y Buenavista. Claro, es que Los Molinos sigue construyendo, Eso es, sigue creciendo. Y Buenavista también. Y hay suelo todavía por construir, y en Buenavista por construir hay más, y obras que van a iniciar en enero de 2017. Y en barrios como el Rosón está ocurriendo un poco lo mismo. Hay dotaciones ya construidas, sí que es cierto que ya están siendo bastante escasas para el nivel de población que hay en el Rosón, y se sigue construyendo vivienda. Vamos a tener un problema el día de mañana cuando esas viviendas estén construidas y empieza a llegar familias con niños, con un solo colegio que ya está desbordado en la zona y con un solo centro de salud. Y es un barrio ya prácticamente integrado dentro de Getafe, con lo cual es que es un problema endémico que, como comenta Roberto, esta planificación hay que hacerla previamente, entiendo yo, a la construcción de viviendas. O sea, lógicamente un barrio tiene que tener unos servicios mínimos cubiertos, como son la educación, la sanidad, el transporte. Es básico. O sea, lo que no puede ser es que tú construyas un barrio sin tener claro si vas a tener colegio o no vas a tener colegio, si vas a tener centro de salud no vas a tener centro de salud. Es que es absurdo. Y hablando de centros de salud y en este caso de pediatras, un tema que a mí me cabrea especialmente, está volviendo a haber problemas con los servicios de pediatría de los centros de salud de Getafe. En el Bercial, por ejemplo, tenemos un pediatra de baja médica al que no cubren, a las reclamaciones te contestan diciéndote que no hay pediatras en la Comunidad de Madrid, pero es que la gente de Los Molinos recientemente también se quejaba en redes sociales de que estaban teniendo el mismo problema en el centro de salud que está en el recinto ferial de Getafe, cerca de Juan de la Cierva, que es el centro que les da servicio a los vecinos Casar, de Los Molinos. En el Casar también. ¿Qué pasa con los pediatras en la Comunidad de Madrid? Porque es un tema realmente que se repite en el tiempo. O sea, yo llevo años, desde que tengo un hijo con 6 años, llevo 6 años hablando de este tema y no se soluciona. No terminan la carrera de medicina pediatras en España. No, parece ser que no. Yo creo que es un poco lo que hablábamos y entronca directamente con lo anterior, ¿no? Es problema de previsión. O sea, tú sabes que estás dando servicio a un barrio joven, a un barrio con muchas familias y con muchos niños, y no tienes una previsión a nivel de dotación médica y de dotación de personal para dar servicio a esa población. Es un problema de previsión. O sea, yo entiendo que lógicamente tiene que haber pediatras de sobra titulados en la Comunidad de Madrid para poder ejercer y seguro que estarían encantados de ejercer en Getafe, en el centro de salud. Pero no hay una previsión. Y no hay ni previsión ni capacidad de reacción cuando se genera el problema. Entonces, al final, pues esto lo de siempre. Acabamos pagando los ciudadanos por esas cuestiones, por esos problemas. Y son males endémicos, es que lo que comentábamos antes. Son males endémicos que se repiten cíclicamente y que no tienen visos de solución. Pues porque es una cuestión también entre administraciones, es una cuestión también... hay que tocar también el tema de la sanidad, la sanidad pública, el deterioro que ha sufrido últimamente. Pues igual también van los tiros por ahí, ¿no?
es muy sencillo también el decir, bueno, pues vamos a intentar, ya que no tengo la capacidad de llevar a mi hijo al pediatra, pues me voy a contratar un seguro privado, que lo voy a tener mucho más fácil, ¿no? Sí. La verdad es que es un tema que está ahí, que se repite y es que a los que tenemos no tiene niños, visos además, de solucionarse. a los que tenemos niños, además, con el tema de la pediatría y el tema, porque es una cuestión prioritaria, evidentemente. O sea, que tú tengas a tu hijo enfermo, tú lo que, vamos, es absoluta prioridad que tu hijo esté bien atendido. Y es lo que hablábamos, ¿no? Es una cuestión de servicios al ciudadano que son básicos y que tienen que tener una cobertura total desde el primer momento. Y es que no es incuestionable que tiene que ser así. Pues sí, ahí queda ese tema. Si os parece, continuamos con una noticia a la que se hacía eco Roberto en elbercial.com. La mejora del polideportivo Giner de los Ríos, tan demandada por los niños y los padres y madres de estos niños que practican deporte a diario en esta instalación deportiva. ¿Era necesaria? Hombre, pues sí, era más que necesaria, habida cuenta de cómo estaba. Y vosotros habéis tenido aquí a los padres en los micrófonos dando explicaciones de cómo se encontraba una instalación que hace 6 años se remodeló con el dinero del plan de Zapatero, y que en un plazo de 6 años se había bueno, no decir que se había hundido en el fango casi, pero se encontraban se encuentra ahora ya menos con la rehabilitación que ha hecho el ayuntamiento, pero que todavía hay que seguir invirtiendo en el polideportivo, porque pues eso, había un déficit de seguridad en cuanto a los propios chavales que estaban practicando las actividades deportivas, y que, como digo, no solamente aquí en la radio, sino que incluso en el propio pleno del Ayuntamiento de Getafe pudimos escuchar a los padres quejándose amargamente de cómo se encontraban las instalaciones. Yo creo que hay que felicitar al concejal, porque en aquel pleno él ya dijo que ya que ya se estaba trabajando sobre la instalación. Es cierto que lleva muy poco tiempo, que tampoco se le puede exigir algo que viene del pasado, pero que yo creo que sí que actúa con bastante celeridad en este asunto, y que no ha ruido, incluso creo que estuvo aquí también en los micrófonos, en ningún momento ha ruido, y que ha afrontado la situación para mejorarlo. Anunciaba el ayuntamiento que va a seguir mejorando, que van a poner una grada con una pérgola, porque los padres se quejaban que cuando llovía pues se mojaban y que no podían estar viendo a sus hijos y tal. Yo creo que todo lo que sea mejorar, incluso yo estuve hablando con el concejal, pues para una rotonda que hay muy cercana, que igual cuando se planificó el barrio del Bercial había una rotonda para uso deportivo, que no entendíamos muy bien qué cabeza pensante pensó que en medio de una rotonda se podía poner equipamiento deportivo, pues para mitigar el problema de aparcamiento que hay en la instalación, para que se construyera un aparcamiento para que los padres y los propios jugadores pudieran dejar el coche, y que bueno, pues estaba muy mal el césped. Creo que decían que estaban haciendo un estudio de cómo se encontraba el césped también, pues para ver si hay que cambiarlo o no. Bueno, felicidades por los padres por haber conseguido el haber cambiado la fisonomía del polideportivo que hacía falta, y enhorabuena al concejal, que ha estado rápido de reflejos y que ha llevado adelante la obra, pues para mitigar todos estos problemas que los padres denunciaron aquí en los micrófonos y en el pleno. Es uno de los polideportivos con más solera y más antiguos de la ciudad, con un acceso complicado, en esa M406, que eso es inevitable. O quizás Roberto habla por ahí un poco por dónde podrían ir, a lo mejor un nuevo acceso, que ahora mismo es impensable, pero sí es cierto que 6 años después de esa reforma del plan Zapatero se había quedado las instalaciones con agujeros en el césped. Ese césped no necesita grande mantenimiento, pero después de 6 años, con la cantidad de niños y mayores que pasan por esas instalaciones, pues necesitaba mejorar la red de las barandillas y una grada, que pues eso, son muchos los padres que esperan a sus niños y que se mojan o se calan en fin, como Roberto, yo es que como amantes del deporte, todo lo que sea beneficiar, y sobre todo no es tan difícil escuchar a la gente, ¿no? Cuando te demanda algo, como en este caso una entidad como la Lóndiga que habló aquí, o otras muchas han pedido mejorar, pues se les escucha, y si se puede hacer y hay dinero, que nos consta que hay dinero en la caja, pues mejorar las instalaciones deportivas para mí es una prioridad. Veremos a ver qué pasa con esa de Los Molinos, si finalmente se hace o no.
y bueno, que nos consta que Javier Santos está trabajando bien en este sentido. Sí, yo creo que el ayuntamiento es consciente de la importancia que tiene el deporte para una ciudad como Getafe, a nivel social y a nivel político también, y la repercusión que tiene el tema de tener las instalaciones en condiciones. Se están dando muchos pasos en el tema deportivo, yo creo que se está trabajando bien también, ahí coincido con Alberto y con Roberto, creo que es fundamental que Getafe, que es una ciudad en la que se hace muchísimo deporte, tenga unas instalaciones acordes al nivel de usuarios que tienen. Y yo creo que en ese sentido el ayuntamiento está concienciado, el gobierno local está concienciado de que tiene que potenciar las remodelaciones y optimizar los espacios deportivos, y se están dando pasos en ese sentido. La verdad es que sí, a mí me parece interesante, además de remodelar el interior, el césped, como habéis comentado, el vallado y tal, la remodelación de los accesos a esta instalación, porque sí que tiene un acceso bastante complicado, como indicaba Alberto, y parece que se está trabajando para poder acceder por la parte trasera, por la parte del Bercial, y utilizar esa rotonda como aparcamiento para desviar el tráfico a esa zona. Creo que sería mucho más operativo y descongestionaría en cierta forma ese acceso al hospital tan complicado. No caben dos coches prácticamente en entrada y salida. Hay mucho alcance, porque claro, el que no lo conoce te pegas un tiene poco que hacer al una curva de 90 grados, como dice Alberto. Si tienes que esperar a que salga otro coche, tienes que pegar un golpe en seco, y la gente que no lo conoce te lleva puesto. Te quedas en medio de la carretera muchas veces. Sí, te quedas en medio y el con coche, una marquesina un poco más adelante, es muy complejo. Muy mala entrada, muchísimos golpes, y es cierto que hacía falta estudiar o cambiar el acceso o darle una vuelta para ver cómo se podía de alguna forma no impedir el acceso por ese sitio, pero sí que el acceso se hiciera por otro lado, para que no te encontraras con un coche de golpe que se te queda parado en mitad de la carretera y que daba muchos problemas a la hora del acceso. Y luego aparte están los bomberos, que también complican muchísimo. Y el hospital y el otro centro deportivo. Claro, es una zona que hay que darle una vuelta, y que esa carretera que se ha quedado pendiente recordamos aquella famosa foto del alcalde Juan Soler diciendo que porque era diputado él había conseguido que la carretera se iba a reasfaltar y tal. Solo hasta Leganés, se quedaron en Leganés. La carretera sigue teniendo unos baches terribles, y habría que darle una vuelta a esa famosa rotonda que estaba proyectada ahí para salir a los bomberos, y que yo creo que también ayudaría un poco a encauzar el tráfico de la dotación deportiva. Y si ahora se va a hacer por otro lado, chapó, porque es que era necesario que se hiciera. Es uno de los pendientes, veremos si finalmente se soluciona esta legislatura o no. Hablando de deporte, de instalaciones, ¿será el 2017 el año definitivo para terminar de derribar o derruir lo que queda del polideportivo de San Isidro? Estaba presupuestado, ¿no? En el borrador. Sí, pero como no hay presupuesto. Claro, por eso digo. En el borrador de los presupuestos estaba la demolición de San Isidro. Bueno, a ver qué ocurre ahora. Es que este año va a ser el en el que se iba a proceder a ese derribo. Termina, nos quedan escasos 20 días y ahí sigue el pabellón, el antiguo pabellón en estado de ruina. Esperemos que 2017 sea el año. Sí, hombre. ¿Cuántos años llevamos con el polideportivo semiderruido? Semiderruido, 4 o 5. Sí, ¿verdad? Sí. 4 años ya. Sí, muchos años ahí parado. Bueno, antes de 2019 seguro que está derruido, ¿eh? Por lo menos hemos visto algún concierto. Que no juguemos al fútbol o otros deportes. No, yo pienso en eso, digo, si los chicos de Cultura Inquieta ya están trabajando para su festival el próximo verano, seguiremos teniendo ahí los pabellones medio vallados para evitar el acceso, estarán ya derruidos y facilitarán un poco, no sé. Veremos. En cualquier caso, es algo que se tiene que acometer y que está previsto que se acometa en 2017. No creo que el tema de presupuestos influya para este asunto, porque está presupuestado y de hecho, mañana publicamos una entrevista con la alcaldesa donde le preguntamos, vale, no va a haber presupuestos, se van a dejar de ingresar, como ellos dicen, varios millones de euros, pero ¿qué pasa? Y ella dice que no pasa nada, ¿no? Que la ciudad va a seguir caminando igual, y que el hecho de que no haya presupuestos no va a incidir en que se siga habiendo inversiones, siga habiendo. En este caso eran proyectos de financiación plurianual que estaban ya previstos en el presupuesto de este año, con lo cual no va a haber ningún problema. Yo creo que sí. Por continuar con el deporte, muchísimas actividades deportivas que conjugan deporte y solidaridad. Estos días, la Navidad nos convierte a todos en personas más solidarias, recogidas de alimentos no perecederos, trabajos en colaboración con el CEAR, el Centro de Refugiados de Getafe, muchísimas actividades. ¿Qué os parece que el deporte se vuelque con este tipo de iniciativas por estas fechas?
Yo he hecho en falta que esto se haga el resto del año. O sea, yo entiendo que, hombre, lógicamente la recogida de juguetes se tiene que hacer en estas fechas por el tema de Reyes Magos y demás. Pero sí que es cierto que yo he hecho en falta que la solidaridad que a todos nos embarga en estas fechas tan señaladas, ¿no?, se pueda también llevar a cabo durante el resto del año. Creo que campañas de recogida de alimentos se pueden hacer sin ningún problema durante los 11 meses restantes, pero aún así es de aplaudir, ¿no?, que el deporte en Getafe, como comentábamos, Getafe es una ciudad eminentemente deportiva, con gente joven, implicada en la vida social, implicada en la vida deportiva, y eso lo estamos viendo últimamente con muchas iniciativas de clubes, como comentábamos fuera del micrófono, del Club Atlético, ¿no?, Atlético Club de Socios, la del Club de Getafe Rugby también, que están haciendo campañas para recoger juguetes, para ayudar a los refugiados. Todo ese tipo de actuaciones son de aplaudir, pero sí que es cierto que a mí me gustaría que se produjesen durante todo el año, no solo en campaña navideña. Y ya para terminar, hablando de proyectos sociales, conocíamos esta semana que el servicio de recogida de aceite a domicilio impulsado desde Lima, esos trabajadores que se autoemplearon y pusieron en marcha este sistema de recogida a domicilio de aceite usado, recibía un premio a un buen proyecto de carácter social. Siempre es gratificante, ¿no?, que premien el trabajo de personas que en condiciones muy difíciles hayan sido capaces de sacar adelante una empresa, un negocio, con la ayuda de una empresa pública como es Lima. Sí, y ejemplarizante. Yo creo que debería cundir el ejemplo, ¿no? Gente parados de larga duración, en riesgo de exclusión social, que decidieron coger el toro por los cuernos y dar un giro a su situación e intentar salir adelante, y lo han conseguido. Yo creo que eso debería cundir el ejemplo en una ciudad como Getafe. Está en un poco, pues, como toda la tónica de la zona sur, castigada por el tema del desempleo. Ya hay muchas familias afectadas por el empleo de larga duración, que hay salida, y que hay salida más que digna a la situación, y que solo es cuestión en muchas ocasiones de dar con la tecla, ¿no? Lógicamente el ayuntamiento hay que darle también su parte de mérito en esta cuestión, porque apoyó y reforzó ese proyecto para que este grupo de desempleados pudiesen llevar adelante el servicio de recogida de aceite doméstico a domicilio. Y pues nada, yo creo que es una iniciativa que hay que aplaudir, y que esperamos que haya muchas más en este sentido. Un proyecto además que ha sido muy eficaz, porque ha tenido unos números y unos resultados sorprendentes que han dado con la tecla de algo que se necesitaba, y que Lima ha apoyado, y como tú dices, el ayuntamiento ha apoyado, y además ha sido súper eficaz, porque han trabajado mucho y bien, y bueno, pues enhorabuena por este premio, porque la verdad es que se lo merecen. Y con amabilidad, hay que decirlo, que muchas veces estas cosas no se valoran, pero yo, que he tenido la oportunidad además de hacer uso de este servicio, es gente muy amable y gente muy, muy agradable. Y yo, como digo, hay que reforzar este tipo de iniciativas, y me gustaría que hubiesen muchas más. Estos premios los otorgaba Ecoembes, se llaman premios R, y en la línea de cómo prestan este servicio estos trabajadores, aplaudirles por ello, porque es verdad que yo también he sido usuaria y lo he podido comprobar, pero también aplaudir a los getafenses que han participado, depositando sus botellas de aceite en las puertas los días indicados cuando colocan el cartel en la comunidad de vecinos, porque al final mucha gente que no se había ni siquiera planteado el aceite usado de cocina se podía reciclar, pues está participando y cuela su aceite. Porque ha habido un buen trabajo pedagógico también de estos mismos trabajadores, de esta misma gente, que antes nos ha informado de cómo debemos hacerlo y cómo se debe hacer correctamente, con lo cual, por eso digo que ha sido un proyecto muy exitoso, porque no solo los días previos o los meses previos han trabajado muy bien cómo se debe hacer, y todos sabíamos cuándo venían, cómo, de qué manera, y la verdad es que ha sido un auténtico éxito, sí. Pues ahí queda. Si os parece, cerramos el programa de hoy hablando de esa oferta cultural navideña que nos trae el Ayuntamiento de Getafe, tanto en el Lorca como en el espacio mercado. Numerosos talleres para niños en los que te tienes que inscribir previamente, en el caso del espacio mercado, y una oferta cultural muy rica, espectáculos de magia, títeres, algunos muy interesantes, como el despliegue de un Zeppelin en el escenario, que me ha llamado realmente la atención. Conocíamos ese programa cultural la semana pasada, ya que era cuando se imprimía el folleto que recoge la oferta de los próximos 3 meses. Getafe no para, la cultura se mueve en Getafe, y seguramente que tendrán gran repercusión y alta participación de los getafenses, a precios populares también, algo que destacar. ¿Qué os parece el trabajo que se está haciendo desde la Delegación de Cultura en este sentido? Pues fíjate, yo lo valoro positivo, y creo que
Entonces se puede mejorar más. Y pongo un ejemplo. Estuve ayer o anteayer en un centro cultural de Madrid viendo un espectáculo musical gratuito por el que yo podía haber pagado 20 euros fácil por persona. O sea, un despliegue de medios terrible, tremendo. O sea, fuimos con la idea de que iba a ser un poquito más austero y lo que nos encontramos fue una producción teatral en sí con un graduario a reventar de chavales y un espectáculo musical de la Bella Durmiente, porque yo fácilmente salimos, lo comentaban muchos padres, hubiésemos pagado 20 euros fácil por haber visto ese espectáculo en el teatro y no nos hubiese dado ninguna prenda. Los artistas súper cercanos, cuando acabó el espectáculo, se hicieron fotos con los niños. O sea, me pareció una maravilla encontrarme en Madrid una cosa así que yo en Getafe no lo he visto. ¿Subvencionado por el ayuntamiento? Sí, porque imagino que ha sido así. Aquí es verdad que se hacen obras muy buenas, pero eso con precios populares, 6 euros, no es un precio caro, pero eso a lo mejor a muchas familias no les permite llevar a sus hijos a ver el espectáculo, ¿no? Y hablamos de que es verdad que 6 euros no sacan de nadie a pobre, pero hay muchas familias en Getafe que no se lo pueden permitir. Dicho esto, porque no es la primera vez que lo he visto en Madrid, creo que Getafe sí que ha dado un vuelco en cuanto a la legislatura anterior en el movimiento cultural, y que eso hay que felicitar también al ayuntamiento. Y he visto también el programa y me ha sorprendido mucho la cantidad de actividades que hay, la del mercado que dices tú, esos talleres que hay en el espacio mercado. Además sé quién los va a hacer y creo que es una persona o un grupo de personas que son muy comprometidos y que van a dar mucho más de lo que se les exige. Digo, de lo que tenemos niños en época de vacaciones que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, chapó, porque nos echan una mano a los padres y a los niños también, pues un poco a seguir formándose, educándose, porque hay actividades en el espacio de mercado que enmascaradas como actividades de ocio y tal, son también educativas, y que yo creo que a los niños les va a venir muy bien, porque socializan con otros niños que no son los de su día a día, y que, como digo, a los padres nos da un respiro para que podamos salir a la calle en una época en la que hace mucho frío para estar en la calle. Te puedes recoger en un espacio que está más o menos acondicionado, y yo creo que bueno, muy buena la oferta, y que espero que se mejore, que llegue al nivel. Le digo que el espectáculo que vimos el domingo en Latina, en Aluche, que para mí fue espectacular. Uh-huh. Además hablamos de Espacio Mercado y Lorca, pero también tenemos actividades en los barrios. Los centros cívicos también están organizando distintas actividades para los más pequeños estos días de Navidad. Es importante llegar también a los barrios. A mí la programación cultural me parece muy buena, la verdad. El tema de los precios siempre es relativo. Yo hace poco estuve viendo Pinocho, un musical, 5 euros, me parece que es asequible, y para ir a la familia, si te vas al cine es una locura lo que vale una sala de cine. Entonces, bueno, yo animo al ayuntamiento a que siga trabajando en esta línea, porque la verdad es que el programa cultural municipal es muy amplio, y estas navidades lo vamos a disfrutar, claro que sí. Yo me voy a alinear con Roberto. Estoy de acuerdo con que la programación es extensa y es variada, pero sí que es cierto que, sobre todo en estas épocas navideñas, habrá que hacer el esfuerzo de intentar subvencionar lo máximo posible los espectáculos culturales, porque van a tener mucha demanda, y creo que hay muchas familias que agradecen. Evidentemente 6 euros o 5 euros por un musical no es dinero, en teoría, entre comillas, pero si tienes que ir con 2 hijos y con tu mujer, ya son 20. Algunos que tenéis más de 2. Claro, tenemos 2 y medio, ¿verdad? Ya la cosa se complica, y evidentemente empiezan a, pues hombre, ir al cine hoy en día es casi un artículo de lujo, ¿no? Pero evidentemente tenemos que huir un poco de eso, sobre todo en campaña navideña. Yo creo que se podría hacer bastante más, pero aún así yo también aplaudo la programación cultural. Pues ahí queda para nuestros oyentes decirles que tenéis ese programa cultural publicado en todos los medios representados hoy en la mesa. Podéis encontrar esa programación tanto en Getafe al Día, como en Getafe Actualidad, como en elbercial.com. En Getafe Radio os lo contamos y os lo subimos a la web también durante la semana. Así que, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy aquí en Getafe Radio. Al final nos ha faltado Raquel, sí, que sé que está por ahí fuera, pero no os vais a escapar sin haceros la foto los 4 juntos, porque yo hoy pensaba que iban a estar los 4 directores sentados en la mesa. No ha podido ser. A ver si lo conseguimos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y nada, nosotros continuamos repasando la actualidad informativa local. Os dejamos con un poco de música y en unos segundos volvemos con nuestra sección fija de los martes, Vive tu maternidad, hoy con sorpresa, en unos minutos. Hasta ahora.
¡Atención! Aprovéchese del plan Renove de Muebles Económicos. Consiga hasta 200 euros por renovar su antiguo sofá y le entregamos el nuevo sofá totalmente gratis. Además, puede pagarlo cómodamente y sin intereses. Aproveche esta única ocasión válida solo hasta el 15 de diciembre. Somos Muebles Económicos y nos encontrará en Getafe, en calle Ricardo de la Vega 14 y en Fuenlabrada, en calle Luisa Auquillo 7. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how we should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. We just act a little crazy, and we're following our heartbeats. We don't wanna be like you. Got the boombox blasting and we're just laughing. The neighbors try to shut us down, but you know they can't blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. Before we all grow old. So don't tell me how to act or how I should